Hola a todo el mundo, mi nombre es Alejandra Balman y les doy la bienvenida a un video más de su canal de Alemania en español. Hoy vamos a hablar sobre el verbo modal müssen. Este verbo es bastante sencillo de utilizar, no es para nada complejo, así que estoy segura que lo van a aprender supremamente rápido. Pero antes de empezar este video, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que cada vez que Alemania en español tenga un video nuevo para ti, tú simplemente le des clic. Pero bueno, empecemos. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el verbo müssen significa deber, pero en el sentido de obligación, la cual es impuesta por uno o por otros. En español lo diríamos como tener que. Pero ojo, müssen no solamente se utiliza a manera de obligación o en sentido de obligación, sino que también lo podemos usar cuando tenemos una necesidad. Entonces, müssen para necesidad o para obligación y significa tener que. Antes de empezar con algunos ejemplos y adentrarnos un poquito en dos formas de explicar cuándo es obligación y cuándo es necesidad, les dejo a este lado la conjugación en presente del verbo müssen para que la tengan ahí presente por si no se la saben. Entonces, empecemos. Veamos dos ejemplos cuando es obligación. Nuestro primer ejemplo es Ich muss die Hausaufgabe machen. Ich muss die Hausaufgabe machen. Yo debo hacer la tarea. Veamos otro ejemplo. Mein Vater ist krank. Ich muss ihn zum Arzt fahren. Mein Vater ist krank. Ich muss ihn zum Arzt fahren. Mi padre está enfermo, tengo que llevarlo al doctor. Si ustedes analizan estas dos oraciones, ambas implican que tenemos una obligación, o sea, tenemos que hacer algo. En la primera tenemos que hacer la tarea y en la segunda tenemos que llevar a nuestro papá al médico. Ahora veamos dos ejemplos de necesidad. Nuestro primer ejemplo es Ich muss die Lebensmittel kaufen. Ich muss die Lebensmittel kaufen. Tengo que comprar la comida. De pronto en español nosotros también lo diríamos como necesito comprar la comida. Veamos otro ejemplo. Ich habe Hunger. Ich muss etwas essen. Tengo hambre. Tengo que o necesito comer algo. A ver, veamos más ejemplos para que esto nos quede un poco más claro. Tenemos Ich muss Horst anrufen. Tengo que llamar a Horst. Du musst ins Bett gehen. Tienes que ir a la cama. Ich müsste, si se dan cuenta está en pasado. Ich müsste zu Fuß nach Hause gehen. Yo tuve que ir a pie a casa. Morgen muss ich in die Bibliothek gehen. Mañana tengo que ir a la biblioteca. Er muss um 8 Uhr aufstehen. Él tiene que levantarse a las 8 de la mañana. Wir müssen die Übungen machen. Tenemos que hacer los ejercicios. Ich müsste, otra vez en pasado, ich müsste ein Visum beantragen. Tuve que solicitar una visa. Ich muss arbeiten. Tengo que trabajar. Musst du gehen? O también podríamos decir musst du fahren. Aquí les pongo un asterisco en fahren por una simple razón y es que nosotros podemos preguntarle a alguien cuando se va a ir musst du gehen o musst du los, porque la persona se va. Pero cuando nosotros sabemos que la persona se va a ir y va a irse manejando como tal, nosotros le preguntamos musst du fahren. Significa lo mismo, tienes que irte, pero implica que la persona va a manejar. Veamos otro ejemplo. Wir müssen uns beruhigen. Tenemos que calmarnos. Sie müssen heute Nachmittag in unser Büro kommen. Tiene que venir hoy en la tarde a nuestra oficina. Natürlich müssen wir einige Punkte berücksichtigen.
Recuerden que a veces cuando las palabras son como muy largas, no se ven pronunciándolas, los alemanes hacen pausas en las palabras. Berücksichtigen. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta algunos puntos. Nota importante. Los verbos modales se utilizan casi siempre en combinación con el infinitivo del verbo principal. Según el verbo modal que se emplee, el mensaje de la oración adquiere un significado diferente. ¿Qué significa esto? Que siempre que usamos un verbo modal, en este caso estamos viendo müssen, antes habíamos visto el verbo wollen, können, y digamos que möchten. Lo que hacemos es que siempre que usamos un verbo modal, lo tenemos que complementar con un verbo que va siempre al final de la oración y se caracteriza porque va en infinitivo, o sea, tal cual. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros usamos un verbo modal y añadimos un verbo, ese verbo que añadimos al final es el que da el significado a toda la oración. Me explico con un ejemplo. Ich muss am Wochenende arbeiten. Yo tengo que trabajar el fin de semana. Nuestro verbo al final, que es el que está en rosado, es arbeiten. Si se dan cuenta, el verbo está en infinitivo. Pero si yo pongo en vez de arbeiten, reisen, ya cambia completamente el sentido. Digo, ich muss am Wochenende reisen. Yo tengo que viajar el fin de semana. Entonces, cuando estamos escuchando a alguien hablar, en general, sobre todo en alemán, es importante escuchar lo que dice al final, porque el verbo al final es el que nos está dando el significado. Lo que escuchamos al principio, que la persona tiene algo que hacer, pero que es ese algo, en este caso en el ejemplo, trabajar, o como les decía, viajar, o no sé, limpiar la casa. Ich muss am Wochenende das Haus putzen. ¿Sí me entienden? Ese verbo al final es el que le da todo el significado y todo el sentido a la oración y a el verbo modal. Damos otro ejemplo. Ich muss es nicht essen. Como cuando, no sé, estás en ayuno o algo, o estás tomando alguna cosa y no puedes comer. Yo no puedo comer. Ich muss es nicht essen. Ahora veamos la negación. Es bastante sencillo. Veamos unos ejemplos y ya. Heute muss ich nicht arbeiten. Hoy no tengo que ir a trabajar. Sie müssen es nur sagen. Solo tiene que decirlo. Aquí está, ustedes dirían esta porque está dentro de la negación, si no hay ningún nicht, ni el kein, ni nada por ahí. Pero resulta que con el nur también se puede interpretar como que estamos negando algo. Sie müssen es nur sagen. Solo tiene que decirlo. Müsste, pasado, heute nicht zeitig aufstehen. Müsste heute nicht zeitig aufstehen. Él no tenía que levantarse hoy temprano. Frauen müssen nicht alle dünn sein. No todas las mujeres tienen que ser delgadas. Nun wir müssen nicht gehen. Ahí les quise poner una como con un poco de expresión para que vayan aprendiendo un poco a que cuando hablen puedan hablar un poco más natural. Bueno, no tenemos que ir. Nun wir müssen nicht gehen. Y bueno, como les dije, es bastante sencillo este verbo müssen, así que úsenlo, practiquen. Si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, no olviden dejarla abajo en los comentarios. Y como les dije al principio, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Si les ha gustado, compartan y denle like. Besos. Chao.